Bienvenidos a Mente Abierta. El bosque fantasma de Neoscoin o Nescovin, Oregon. Me encontré esta historia. Al mismo tiempo pensé en el año 1700, que casi es el mismo tiempo el que se discute para un posible cataclismo mundial. El bosque fantasma de Neoskin, Oregon. Neoscovin. Cuando estaba leyendo el artículo, veía la retórica. Barro, tsunami, etc. Los geólogos creen que este lugar, a unos 145 kilómetros al suroeste de Portland, había un vasto bosque de cedros y píceas de Sitka. Según se informa en el The Telegraph, probablemente medían hasta 60 metros de altura, pero en 1700 un terremoto masivo azotó la zona, enterrando los imponentes árboles en el lodo y finalmente en el océano. Las palabras clave: probablemente, lodo, océano. Luego, poderosas tormentas causadas por el Niño asolaron las costas en invierno de 1997 a 1998. La feroz tormenta erosionó partes de la playa, desenterrando los restos de los árboles que alguna vez fueron imponentes. Hasta 1998 nadie sabía de estos árboles. Nunca los habían chocado barcos ni embarcaciones. Todavía crecen en la región cedros de 200 pies y píceas de Sitka. Parece que hay algunos por ahí. La pícea de Sitka adopta formas de crecimiento que van desde matorrales bajos, retorcidos y nudosos, que se deforman por la arena arrastrada por el viento y la sal marina, hasta árboles de un tamaño impresionante. Un árbol en el lago Quinahuit, en el Parque Nacional Olímpico en el estado de Washington, mide unos 191 pies de alto. Un árbol en el condado de Clatsop, Oregon, en las tierras del condado, que se dice que es el campeón nacional, mide 200 pies de alto. Ambos árboles tienen casi 18 pies de diámetro. Sitka. Chéquense la fuente. Fue recolectada por primera vez en 1791, pero no se le dio nombre científico. Crece en clima marítimo fresco y húmedo. Requiere de humedad durante todo el año. Los nativos americanos utilizaban la pícea de Sitka para diversos fines: medicinales, enfermedades, alimentos, materiales de construcción. Se utilizaban todas las partes. Actualmente el árbol se cosecha por su madera y fibra de alta calidad. Pícea Sitka. Tocones de abeto de Sitka. Los visitantes ahora pueden ver alrededor de 100 tocones de árboles antiguos que se elevan desde la arena y las olas cuando baja la marea. Se pueden ver más tocones en invierno, cuando las mareas están en su nivel más bajo. Travel Oregon describe la inauguración como un sueño misterioso y hermoso para los turistas. Los árboles petrificados están cubiertos de percebes, mejillones y otras criaturas marinas. El centro de algunos de los tocones particularmente grandes se ha erosionado, creando charcas poco profundas en las que la vida marina queda atrapada cuando baja la marea. A veces se pueden ver peces pequeños o cangrejos en estas pequeñas charcas, esperando a que vuelva la marea o los libere de nuevo al océano. Bueno, lo que me llamó la atención fue la fecha 1700. Una rápida búsqueda con Google sobre el terreno me trajo a la Wikipedia el terremoto de Cascadia. Allá por 1700, a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, 26 de enero 1700, con una magnitud de momento estimada con 8,7 a 9,2. El megaterremoto afectó a la placa de Juan de Fuca desde el centro de la isla de Vancouver hacia el sur, a lo largo de la costa noroeste del Pacífico hasta el norte de California. La placa se deslizó un promedio de 20 metros, 66 pies a lo largo de una ruptura de falla de aproximación de 1000 kilómetros de largo. Vean, la fecha me parece curiosa, 1700 y la zona donde está el terremoto.
aquí, Vancouver. Porque recordarán ustedes que yo tengo por ahí algunos mapas de la zona donde hay un gran boquete ahí mismo. 1778. Chequen, tengo este mapa de 1702. En esta época algo sucedió ahí mismo. Chéquense otro mapa por ahí. 1700, luego 1714, 1752. Vean, ¿qué hay aquí? Curiosamente, unas 5 décadas después del 1700, vean el desastre que hay. Por cierto, la fecha coincide. De hecho, muchos mapas colocan por ahí esta tierra llamada Fusang, que por alguna razón está relacionada con China. Siempre debajo aparece el nombre China. De hecho, en el 1700 es cuando dejaron de colocar California como una enorme isla. Aquí ya está unida, pero un gran boquete se abrió ahí en el norte. Coincide con este terremoto de gran magnitud. Chequen el desastre que hay en la parte de arriba. Siberia Oriental, Tartaria rusa. La llamada Tartaria china es ni más ni menos que la dinastía Qin o Qin que gobierna sobre China, dinastía tártara, la cual cae por ahí del 1900, la rebelión de los Boxers y otros cuantos eventos, una invasión de falsa bandera, 10 países potencias contra la dinastía Qin Qin tártara, que de hecho controlaba un buen de territorio. Las Coreas, las dos Coreas, la parte norte denominada la Manchuria, todo Mongolia y hasta donde está el Tíbet, sin mencionar que gobiernan sobre China. Desde la muralla china es como la división. Bueno, quería que vieran más que nada estos datos porque coinciden con este evento. Tengo por aquí otro mapa que sitúa la Fusang, pero todavía no está el desastre. Más bien ya pasó el desastre, 1778, en la misma zona. 1778 y este, sin embargo, un año anterior sí denota un poco más de desastre. Sigue la Fusang en esa parte, lo que hoy en día sería Vancouver, ahí debajito California. Recuerden que California también estaba superpoblada por chinos en aquella época. Hay eventos por ahí relacionados. Tengo un video dedicado sobre un juego de mesa donde parece retratar lo que es California un poco muy oriental. Como que mucha gente con vestimenta como de la India, chinos, hay pagoda. 1776, 1772. Aquí parece no haber ocurrido nada en este mapa. Es que hay de todo. En algunos hay algunos eventos y en algunos no pasa nada. 1752. Este es un poco más atrás. Esto es un más atrás del video. Del mapa anterior. Como pueden ver, sigue la misma situación. Ahí se ve California en la parte de abajo y se abrió un gran boquete entre la zona donde está la Fusang. Juan de Fuca, aquí se menciona a este hombre Juan de Fuca, una fecha de 1592. Ahí abajo está California, puerto de San Francisco. Entonces ahí tenemos San Francisco. Ahí al norte debería de estar Fusang, que aquí no aparece señalada. El boquete que se abre por alguna razón lleva el nombre de Juan de Fuca, que mencioné hace un momento, relacionado a este terremoto. ¿Qué decía por ahí? A ver, terremoto de Cascadia 1700. ¿Qué nombre, no? Cascadia. El mega terremoto afectó la placa de Juan de Fuca, una pequeña placa tectónica generada a partir de la dorsal de Juan de Fuca que se encuentra en la subducción. No, yo quería saber quién es este hombre, por qué recibe ese nombre. Vean, entré a la wiki de Juan de Fuca. De 1536 es este hombre a 1602. Nacido como Ioannis Phokas en griego, a menudo llamado Apóstolos Valeriano, capitán griego, curioso que sea griego, que exploró a las órdenes de España las costas al norte de Nueva España.
Buscó el paso del noroeste, entró en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. De hecho, puede ser que muchos de los mapas de esa época, 1500, 1600 incluso, hayan estado relacionados a este viaje, porque estuvo muy al norte. Su viaje de exploración le llevó al estrecho de Juan de Fuca, que desde 1788 lleva su nombre. Es lo que estábamos viendo. Precisamente en Vancouver está el estrecho. La placa de Juan de Fuca, que es donde se originó el terremoto, que también lleva su nombre, es una placa tectónica que se hunde bajo la parte norte del oeste de la placa de Norteamérica a lo largo de las costas de los Estados Unidos, de Oregón y Washington. Se me había olvidado, también ahí cerca está Oregón, Washington, Vancouver, zona boscosa. El abuelo de Fuca huyó de Constantinopla durante la caída de 1553. Por ahí se dice que con la caída de Constantinopla terminó la Edad Media. Mira qué buena foto, me gustó, quiero verla. De una recreación, me imagino, de la Constantinopla. Ahí se organizaban las carreras de caballo. Bueno, provisionalmente Constantino la llamó Nueva Roma. Huyó de Constantinopla durante su caída acompañado por su hermano Andrónicos. Como Andrónicos con Meno, los dos se establecieron primero en el Peloponeso, donde permaneció Andrónico. Los primeros viajes de Fuca fueron a Extremo Oriente. Míralo. Desde la India, China, Mongolia, Tartaria, todas las islas de Oceanía, Japón. Y afirmó haber llegado a la Nueva España. O sea que del otro lado. En 1587, mira, esa es la fecha de la creación del mapa de Urbano Monte. Frente al Cabo San Lucas en Baja California. El corsario inglés Thomas Cavendish se apoderó de su galeón Santana y lo depositó en tierra. Era un marinero muy viajado, perfeccionando su habilidad como piloto en la flota española. Bueno, ya más o menos sé algo, ¿no? Mapa de 1768 que muestra el estrecho de Juan de Fuca entre Nueva Albión y una isla correspondiente aproximadamente a la futura Columbia Británica y Alaska como la entrada al paso del noroeste. Este es el famoso paso que descubrió. Al parecer en ese tiempo había un verdadero cataclismo al norte de América para que se haya formado ese estrecho. Ahí está la Fusang. Este sería el estrecho de Juan de Fuca, que al recorrerlo te lleva hasta Canadá. Isla James, Isla Cumberland, Nueva Gales. Ahí está Chicago por ahí. Lago de Fonte. Pues bueno, ahí tienen a la Fusang al norte de California. Al norte de Nueva Albión en ese tiempo. Me llama la atención todo lo que hay aquí al norte. Este pedazo de tierra, ¿qué onda? Algo está relacionado con Japón, indicado como japonés. Kamchatles. Este es el Kamchatka, la península. Aquí ni siquiera alcanza a aparecer Japón. Aquí hay más islas de la Hiperbórea. Alaska debería estar por aquí así. Está curioso. Quería solamente saber sobre su vida. Este mapa es de 1768 de Theodorus Swiney, de 1712 a 1774. Retrató el estrecho de Juan de Fuca. Y mira, también es del 1768 y todavía aparece la Fusang China ahí cerca de Vancouver, Oregón, Washington. El terremoto de Cascadia por ahí de 1700, ya les mostré algunos mapas y qué bueno que utilicé los mapas porque la verdad se me iba a pasar de largo ese pequeño punto de que en esa época se abre ese gran boquete precisamente en esa zona. Y también existe un tipo de isla que parece estar relacionada con China, la llamada Fusang. En 1700 muchos mapas están retratando una Fusang China y debajo está California. Y un poco antes, al 1700, era cuando ponían muchos cartógrafos a California como si fuese una isla completamente, desde California en Estados Unidos hasta las dos Californias en México, unidas en una enorme isla. El terremoto provocó un tsunami que golpeó la costa de Japón y también puede estar relacionado con un deslizamiento y la erupción del
Cono Sietz en Columbia Británica. El Cono Sietz, que es como una placa de volcanes, algo así. El Sietz Cone es un pequeño volcán en las cordilleras Nass de las montañas Hazelton en el noroeste de Columbia Británica, Canadá. Es en Canadá. Una elevación de 609 metros y se encuentra dentro del valle de este a oeste a través del cual fluye un afluente del río de Sietz. Consta de 2 estructuras anidadas. La Columbia Británica vendría a ser que Vancouver. Ahí está ese volcán. Prácticamente frontera con Estados Unidos está el volcán, pero del lado de Canadá. ¿Te has preguntado por qué las 13 colonias solo estaban en la orilla de la costa este? Pues sí, porque no podían avanzar más allá. ¿Recuerdas que incluso Estados Unidos originalmente estaba de hecho más poblado por alemanes, por irlandeses y ahí en el centro unos cuantos franceses por la Luisiana francesa? Sin mencionar más al otro lado de los tártaros rusos, chinos, quizás incluso gente de la India. De hecho, mucha de esa historia puede estar impregnada en las artesanías de los pueblos en México. Muchos de los personajes parecen tener rasgos muy orientales. De hecho, hay muchos paralelos en cuanto a simbología, dioses. No es una coincidencia, creo, que se parezcan tanto las culturas. Tenemos muchas coincidencias con la India, con China, con Japón. Y no solo en la parte norte, en el sur. En Perú hay mucha influencia también. Ok, este volcán entonces está en el área de Vancouver. Por cierto, ya que mencionas eso, que si no me parece curioso que las 13 colonias solo están en la costa oeste. Ojalá que mañana haga otro en vivo para seguir con el tema de este libro de ciencia ficción sobre Arda o El Ardor, que se supone que es una novela de ciencia ficción por ahí de 1800 y algo. No recuerdo la fecha. A ver, déjame la reviso. Creo que está en el título la fecha. 1969 publicada. Pero esta novela retrata una historia que ocurrió por ahí del 1850 por ahí. Recuerden que la arquitectura en ese tiempo era muy elevada en los Estados Unidos. Solo ver fotos de esa época para que se den una idea. Carros tirados por caballos y encontrarse una arquitectura muy elegante. Bueno, pues esta novela retrata, y de hecho hasta la misma wiki sugiere que pareciera que es alguien retratando sus pensamientos de su pasado. Algo que vivió y lo hace novela. ¿Por qué quiero sacar una segunda parte? Porque luego me encontré muchos más datos bien interesantes. Incluso hasta por ahí se añadió un mapa de más o menos dónde estaban ubicadas las tierras en las que se habla el libro. La parte norte de América fue llamada Escocia. Es bien curioso porque hay unos mapas que marcan Scotland, la tierra del labrador, casi con Groenlandia. Se parece mucho a Escocia, Scotland, Escocia, Escitia. Que por alguna razón se supone en la novela Escocia era como un sinónimo de Rusia. Y en la novela se supone que los tártaros, quienes dominaban una gran extensión en Asia, al parecer expulsaron a muchos rusos a vivir al norte de América. La parte europea de Rusia pues había rusos, pero al parecer también mandaron algunos cuantos. En la parte norte casi toda Canadá estaba repleta. En Estados Unidos, gente de Rusia. Fíjate qué curioso porque también hay mucha arquitectura en esa época que parecieran edificios muy al estilo ruso, ¿no? Moriscos, otomanos, con medias lunas coronando los edificios. Y de hecho en la novela se habla de universidades en las que estudiaron estos personajes muy importantes, auténticos castillos en América. Quizás de ahí venga toda la arquitectura de esa época. Para disimular la historia, me imagino, el autor señala que son como 2 tierras paralelas en la que la gente de esa tierra donde existe esa Escocia y esa Tartaria en Asia anhelan vivir en la otra tierra alterna, que es en la que viviríamos nosotros, como si fuesen 2 realidades, en la que sí existe una Tartaria y otra en la que no. Algo así, da a entender.
Bueno, ya mañana veremos. Tiene mucho que lo tengo por ahí rezagado ese tema. Ya es hora de sacarlo, ¿no? Siempre lo voy dejando para luego. Y ahí se van añejando. Tengo por ahí algunos cuantos temas. Déjenme pongo al tanto que ya se me fue la onda. Les digo que me salgo del tema. Árboles petrificados están cubiertos de percebes, mejillones y otras criaturas marinas. Recuerdan los bosques petrificados. También abundan en esta zona. Los visitantes ahora pueden ver alrededor de 100 tocones, que es lo que se muestra en la imagen. Ay, perdón, no sé si la estoy mostrando. Sí. Llama la atención la fecha, 1700, con este terremoto de la cascada del que mencionamos, Juan de Fuca, todos estos mapas del 1700 que muestran un gran boquete, una Fusang china en una gran isla, ahí en el boquete de Oregon, Washington, ahí cerca de Vancouver, hoy en día. La erupción del cono de Seeds en la Columbia Británica, Vancouver. Decir que este evento llegó hasta Japón y puede estar relacionado con otros eventos es una gran manera de ocultar un evento mundial, ¿puede ser? Primera línea de la wiki, el terremoto tuvo lugar aproximadamente a las 21 horas del Pacífico el 26 de enero de 1700. Eventos de esa magnitud que estuviesen ocurriendo también en la parte asiática, sobre todo en la parte de Tartaria, me imagino, azotando una nación como Tartaria, quizás de ahí aprovecharon para atacar los demás países, puede ser. Bueno, una suposición, como que aprovechando que estaba debilitada, ¿no? Por tantos desastres. También el terreno asiático se ve muy accidentado. En el área del Tíbet, ese gran desierto, el gran boquete que se forma ahí en frontera con China. El terremoto tuvo lugar a las 21 horas del Pacífico, 26 de enero de 1700, aunque no hay registros escritos de la región de la época. La fecha del terremoto se ha deducido que de los registros japoneses de un tsunami que no se correlaciona con ningún otro terremoto de la cuenca del Pacífico. Los registros japoneses existen principalmente en la actual prefectura de Iwate, en comunidades como Sugaruishi, Kawasaki o Tsuchi. Traducido aproximadamente, lo estamos inventando. Estoy seguro de que la buena gente de Oregon mantendría registros escritos en el siglo XVIII. Si buscamos desastres en Japón en 1700, obtenemos el terremoto de Genroku, ocurrido 3 años después, pero en una búsqueda rápida no se puede encontrar mucho. Terremoto de Genroku, 1703, 31 de diciembre. Genroku es una era japonesa que abarca de 1668 a 1704. El terremoto se asoció con áreas tanto de elevación como de hundimiento, tanto en la península de Bozo como en la península de Miura. Se ha identificado una clara línea de la costa paleolítica que indica hasta 5 metros de elevación más cerca de Mera. El tsunami alcanzó alturas de 5 metros o más en una amplia zona con un máximo de 10,5 metros. Pues es muy alto, 10 metros. Pues un evento singular en el 1700 en esta zona o parte de algún cataclismo mayor es mi interés. ¿Será que estos árboles ya estaban petrificados cuando se cubrieron de barro o cómo sería posible algo así? Se habla de árboles petrificados. Recuerden que se necesitan solo 300 años para transformarse en piedra. Es lo que se dice. ¿Cómo es esto tan rápido en esta situación? Es una muy buena pregunta. Casi en ningún lado se habla sobre los procesos, sobre la petrificación instantánea. Construir con madera y dar vuelta a piedra. Sería interesante, ¿no? Podría haber habido un barco, un trampero y nativos, Lewis y Clark, que recién viajaron por ahí de 1805 hacia la zona norte. Un país bastante joven, por así decirlo. Hay un tsunami, el tsunami huérfano, entre comillas, de 1700. Podría explicar inundaciones de lodo, terremoto en Cascadia. En ese momento, una magnitud de 8 o 9, causando estragos hasta Japón. En los años 1980 y 1990, los científicos que realizaban trabajos de campo encontraron evidencia de que las tierras costeras en el
noroeste se hundieron repentinamente y fueron inundadas por olas de tsunami y lodo. A lo largo de la costa de Oregón y Washington, el rápido avance del agua de mar había enterrado. Mira, después de todo, estos artistas cartógrafos no estaban tan locos. Quizás esos boquetes fueron parte de un gran cataclismo. Se vieron inundadas repentinamente por olas de tsunami y lodo a lo largo de la costa de Oregón y Washington. El rápido avance del agua de mar había enterrado delicadas plantas de pantano que aún estaban vivas y mató a la picea de Sitka, dejando atrás tocones podridos. El cedro rojo occidental, resistente a la putrefacción, sobrevivió más tiempo y sus restos se habrían conocido como bosques fantasmas de la imagen. La distribución y los sedimentos de 60 sitios a lo largo del margen de Cascadia en el oeste de América del Norte indican que toda la zona de subducción estaban sepultadas en lodo. Pues sí, es un buen momento para recordar todos esos mapas del siglo XVI que mostraban todo el noroeste bajo el agua, ese gran boquete. ¿Por qué habrían borrado esa parte? Algunos mapas de hecho solo se limitaban a poner la gran isla de California y encima como terra incógnita, o simplemente ponían algún grabado ahí en sí, como si esa tierra más al norte fuera inexplorada. Una reacción global, el gran mínimo solar o la locura geológica y atmosférica generalizada en la Tierra en todo el mundo debido a cambios en el Sol, alcanzando niveles ridículos. El momento de los eventos cataclísmicos, los patrones climáticos, la geología, todo está llegando a que quién lo sabe realmente. ¿Y desde hace cuánto tiempo se sabe todo esto? ¿Por qué se oculta? Y están llevando a este planeta y a esta sociedad a la ruina sabiendo que volverá a suceder, o realmente estamos vagando por la ignorancia en el pasado que está oculto por accidente. ¿Son las mentiras lo que la gente realmente creyó? Cuesta pensar que no haya un grupo de alguien que sepa y haya trabajado activamente para mantener oculta la verdad de todo esto durante los últimos 200 años. ¿Por qué? 2008, una investigación sobre los tocones de Nescobin crea un alboroto, por lo que un bosque no es realmente un bosque. El bosque evoca un gran tamaño en la mente del lector. Un bosque mucho menos. Solo un método para ofuscar mediante la exageración. Algo que aparece en muchas historias del pasado, o ya sea el pasado reciente o el antiguo. Alguna actualización sobre el intento de probar estos tocones de árboles. Incluso hoy en día la mayoría de la humanidad vive del agua, principalmente del mar. Por la razón obvia, hay mucha costa marina y parece increíble que los cuentos de tsunamis o infiltraciones repentinas de agua por cualquier razón no lleguen a través del tiempo de las personas que presenciaron el evento o sus consecuencias, ya sea por recuerdos orales en familias, diarios, revistas. La evidencia de estas fuentes es mucho más confiable, pienso yo. Me apresuro a agregar que las fuentes oficiales, entre comillas, quién sabe y no, quizás no. Alguien que tenga un historial familiar tan rico como el que tienen algunos cuantos, que hayan visto algo relacionado con algún evento catastrófico, a un tsunami, terremoto entre 1760 y 1960. Parte de este bosque petrificado, por ahí me encontré otra foto, está bien baja en píxeles, pero ese es un árbol petrificado. Los tocones son el resultado de un antiguo bosque que se congeló en el tiempo por la arena, arcilla o lodo de algún tipo que los rodea, lo que los mata, pero también los preserva durante siglos en un entorno sin oxígeno. Algunos tienen alrededor de 1000 años, la mayoría tienen entre 5000 y 4000 años. Entre los hallazgos aún visibles, hay tocones de 4000 años de antigüedad que se muestran en varios puntos de la costa. Hay una exhibición salvaje de rarezas geológicas sacudiendo ahora mismo con estos bosques semi-petrificados, así como cosas extrañas llamadas torres rojas.
A lo largo de la costa de Oregón, donde quedan expuestos ahora en mareas invernales muy bajas. Vean esta fuente. Algunos bosques fantasma. Costa de Oregón se les llama bosques fantasmas, en parte por su apariencia fantasmal y por el hecho de que son los restos de bosques antiguos que a menudo tienen unos pocos miles de años. Y parece que hay más lugares a lo largo de la costa de Oregón donde puedes encontrarlos, por lo que te imaginas. Es posible que estén desapareciendo. Encuentro fascinante. Chequen esta imagen y vean esa flecha roja colocada en la parte inferior del acantilado que tiene 1.578 pies de altura. Hay raíces de árboles que sobresalen debajo de todo eso. Aquí es Cape Lookout y se pueden ver en cualquier momento, pero cuando la marea está muy alta, las raíces de los árboles expuestas están por toda la playa. Además de que la tierra cayó de 10 a 30 pies durante un terremoto que algunos expertos dicen que sucedió, también había una gran cantidad de barro y roca que cubría esta área, al menos eso es lo que parece. Ninguno de los árboles petrificados. La marea está bastante intacta, especialmente lo que sobresale de la parte inferior de la pared del acantilado. Esto es lo que se ve predominantemente en todos los lugares de bosques fantasma, siendo Nescobin el más comentado por tener los tocones en pie. Que los árboles estén petrificados es asombroso. Los tocones parecían muy intactos y muy conservados, dijo Salt, que imparte clases sobre patrones de anillos de árboles. Es raro ver tocones tan viejos. Por lo general están podridos. Se me ocurrió que estos son un recurso realmente único para averiguar sobre el clima en la costa de Oregón. El Departamento de Parques y Recreación de Oregón le dio permiso para realizar su investigación. La agencia permitió que Salt tomara muestras de núcleos obtenidos a través de un pequeño orificio hecho por un barrenador de hasta 30 árboles y cortar cuñas de 10 pulgadas con una motosierra de hasta 6 árboles. El problema es que la madera ya se está deteriorando, entre comillas, dijo Sand. Si intentas extraer el núcleo que sale está podrido en fragmentos, se deshace. Intentamos extraer el núcleo de 10 a 15 tocones diferentes en varios lugares y todos obtuvieron el mismo resultado. La costa de Oregón es espectacular, al igual que el norte de California, y las costas de Washington también es bastante salvaje. Hay muchos acantilados expuestos a lo largo de la costa. Este es un lugar particularmente espectacular, el Parque Estatal Beverly Beach en la costa de Oregón, donde hemos encontrado muchas rocas interesantes y fósiles de almejas a lo largo de décadas, y también verás árboles enterrados en las laderas de los acantilados en muchos lugares. En algún momento o dos, algún evento importante se extendió por la costa, enterrándola y quemándola también. Hemos visto árboles carbonizados en los acantilados y se trata de un evento volcánico importante. Esperaría que algunos árboles carbonizados se mezclaran con el lájar que fluyó hacia el mar. Caparazones de todas las criaturas. A medida que la roca fue enterrada, a medida que avanzaba el tiempo. Madera petrificada. Un tipo de gusano que vivía entre la madera. Concreciones. Una concreción es algo muy complicado. Todavía no estamos muy seguros de cómo se forma exactamente. Vean este mapa de América, de hecho, de ahí de la fecha más o menos. Eso es lo que me refiero. Ponían a California como una enorme isla y de ahí en más no sabían que había más arriba. Todo lo demás bien detallado, con nombres de lugares y todo. Chequen en Bulgaria respecto a la petrificación. 2 a.m. de la mañana. Bosque petrificado, Varna, Bulgaria. La parte podrida en el centro del árbol lo hizo quedar como si fuese un tipo de tubería. Por ahí también hay un bosque petrificado en Uzbekistán. ¿Qué elementos podrían ocasionar petrificación? Ausencia de oxígeno, altas temperaturas. Hay algunas fuentes mitológicas. Dicen: un día el sol se acercó a la superficie de la tierra y quemó amplias
áreas de nuestro hermoso planeta. ¿Sabías que las pirámides, el nombre proviene en sí, significa en medio del fuego? Pira como de pirotecnia, mide como en medio, es lo que significa pirámide. De hecho, en Egipto también hay zonas quemadas, por ahí el desierto negro en Egipto. ¿Qué les parece si les pongo un panorama cerca de la meseta de Giza? Oficialmente piedras basálticas volcánicas, pero allí no hay volcanes. La geología ha sido falsificada tanto como la historia. Se habla de troncos de árboles petrificados en Catlins al sur, Nueva Zelanda. Curio Bay, Bahía del Curio, alberga una colonia de pingüinos amarillos. Tocón de árbol fósil, un tronco petrificado en Curio Bay. Tocón de árbol. Numerosos tocones de árboles fósiles dispersos a lo largo de una plataforma de marea. Se cree que la densidad de árboles del bosque jurásico de Curio era de unos 552 a 851 árboles por hectárea. El panorama. Los troncos ahora petrificados de antiguas coníferas estrechamente relacionadas con el kauri moderno y el pino de Norfolk fueron enterrados por antiguos flujos de lodo volcánico y gradualmente reemplazados por sílice para producir los fósiles ahora expuestos por el mar. Bosque petrificado de Uzbekistán. Si las microondas hicieran explotar el centro de los árboles, desintegrando, vaporizando el núcleo de los árboles y luego mineralizando los árboles mismos. En Egipto hay un pequeño bosque petrificado con algunos árboles realmente extraños. En la imagen pueden ver el bosque petrificado de Madi en el Cairo, Egipto. Pero se dice que el bosque más antiguo del mundo se encuentra en Nueva York, bosque fósil de Gilboa. Hay unas fotos. Estos son piedras de árboles petrificados. Nueva York. Hay bosques petrificados por todo el planeta. Lo que siempre resulta más desconcertante de los grandes árboles o troncos petrificados es que parecen cortados en pedazos, como si fuera por una gran motosierra. Se podría llenar un libro con todas las cosas, tonterías que se habla sobre el tema. ¿A alguien le parece natural? Vean esto. Empezamos con esto. ¿Les parece natural? Recolectamos madera petrificada y tenemos algunas piezas que claramente tienen lo que solo podemos suponer que son marcas de corte de madera, como lo harías con una motosierra. La madera está arreglada, mira, regada. Vean, a lo lejos se alcanzan a ver algunos más. Un láser, ¿te parece? Lo que sí es que parecen corte, todos así en pedacitos. Y los árboles petrificados que están ahuecados, ya ahuecados y hechos trozos como estos, pareciera tuberías. En esa imagen se ven trozos de tuberías, pero también trozos de árboles o troncos. Una combinación extraña. Bueno, ¿qué opinan de todo eso? Ahí les dejo el tema. Yo me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.